Los filósofos de la democracia moderna, por llamarlos de alguna manera, que son Montesquieu y Rousseau, decían en sus respectivas obras lo siguiente, ¿vale? El sufragio por sorteo está en la índole de la democracia. El sufragio por elección es de la aristocracia. El sorteo es una manera de elegir que no ofende, le deja a todo ciudadano la esperanza legítima de servir a su patria. Cuando el sufragio y la suerte se encuentran combinados, el primero debe emplearse en llenar los puestos que demandan talentos propios, tales como los empleos militares. La segunda conviene para proveer aquellos en que solo se necesita el buen sentido, la justicia, la integridad, tales como los cargos de la judicatura. El nombramiento por suerte es más de la naturaleza de la democracia. En toda verdadera democracia la magistratura no es una preferencia, sino una carga onerosa que no se puede imponer con justicia a un individuo más que a otro. Solamente la ley puede imponerla a quien... Los filósofos de la democracia moderna, por llamarlos de alguna manera, que son Montesquieu y Rousseau, decían en sus respectivas obras lo siguiente, ¿vale? El sufragio por sorteo está en la índole de la democracia. El sufragio por elección es de la aristocracia. El sorteo es una manera de elegir que no ofende, le deja a todo ciudadano la esperanza legítima de servir a su patria. Cuando el sufragio y la suerte se encuentran combinados, el primero debe emplearse en llenar los puestos que demandan talentos propios, tales como los empleos militares. La segunda conviene para proveer aquellos en que solo se necesita el buen sentido, la justicia, la integridad, tales como los cargos de la judicatura. El nombramiento por suerte es más de la naturaleza de la democracia. En toda verdadera democracia la magistratura no es una preferencia, sino una carga onerosa que no se puede imponer con justicia a un individuo más que a otro. Solamente la ley puede imponerla a quien la suerte designe. Acabo de leer fragmentos de las obras de El espíritu de las leyes y El contrato social. Obras que son realmente, supuestamente, los pilares en los que se han basado la Revolución Francesa y la Revolución Americana, y en los que se basan toda nuestra cultura occidental. Y ahora es cuando pasamos al siglo XVII. El procedimiento aristocrático, es decir, las elecciones. Pero apenas una generación después de El espíritu de las leyes y El contrato social, la idea de atribuir funciones públicas por sorteo había desaparecido casi sin dejar huella. Durante las revoluciones estadounidenses y francesas, nunca fue objeto de cierta consideración, a la vez que los padres fundadores declaraban la igualdad entre todos los ciudadanos, optaban sin la mínima vacilación en ambos lados del Atlántico por el dominio sin reservas de un método de selección considerado durante mucho tiempo como aristocrático. ¿Cómo es posible que se dejara de lado el sorteo sin ningún miramiento cuando realmente los filósofos más importantes de esa época, y de hecho siguen siéndolo hoy en día, lo rechazaban? ¿Cómo puede ser? La verdad es que existen dos tipos de objeciones que van en contra del sorteo. Están las objeciones prácticas y las objeciones por interés. Las objeciones prácticas la verdad es que son bastante fáciles de entender y bastante intuitivas. Y eran tres objeciones. La primera es que obviamente había una gran extensión de tierras, o sea, Estados Unidos era enorme y Francia ya en etcétera, etcétera. Pero bueno, luego aparte también habían otras objeciones que eran por interés, básicamente. Una de ellas, por ejemplo, era que la revolución, por ejemplo, reclamaba que el poder lo tenía que tener el pueblo. Sin embargo, los jefes revolucionarios, es decir, yo qué sé, Thomas Jefferson, todos los franceses revolucionarios, que no lo sé, lo siento, no querían la democracia, no querían que el pueblo tuviese el poder. Tenían el concepto de que la democracia era algo malo, era algo anárquico, no podía ser que los pobres pudieran gobernar, porque no sabían cómo iban a saber si son pobres. No olvidéis que una democracia jamás durará mucho tiempo, en cuanto se amplía demasiado se agota y se extingue. Nunca ha habido una democracia que no haya acabado consigo misma. John Adams. Las democracias han dado siempre el espectáculo de su turbulencia y sus pugnas, y por regla general, han sido tan breves sus vidas como violentas sus muertes. James Madison. La democracia es el sistema político más odioso, más subversivo y más dañino
para el propio pueblo. La Revolución Francesa, escrito por Antoine Barnabé, en la Asamblea Nacional. Si os fijáis, resulta que en aquella época, en los documentos oficiales, por ejemplo, en la primera Constitución de la Revolución Francesa, no se menciona la palabra democracia. Siempre se hablaba de república de gobierno representativo, que no tiene nada que ver con el sorteo y la democracia, que se entendía hasta en ese momento. Ojo, en las constituciones de Francia y en la de Estados Unidos, ¿por qué iban a poner democracia si ellos consideraban que era el símbolo de la anarquía? ¿Para qué? Y no estoy haciendo demagogia, no estoy manipulando el contenido de estos documentos. Me remito a lo que pone en los mismos documentos. Vale. El fin de toda constitución política es, o debería ser, primeramente conseguir como gobernantes a los hombres que posean mayor sabiduría para discernir y más virtud para procurar el bien público. La elección de los gobernantes constituye el sistema característico del gobierno republicano. La nación de la que emana todo poder solo puede ser ejercida por representación. La Constitución francesa es representativa, no democrática. A la conclusión a que podemos llegar es que realmente los revolucionarios, los jefes de la Revolución Americana y Francesa, estaban a favor de una república de gobierno representativa y totalmente en contra de la democracia. Lo acabamos de ver ahora con todo lo que os he dicho. No estaban dispuestos a que fuera el pueblo el que llevara las riendas del país, sino ellos mismos. Como podéis observar, hoy en día estamos utilizando el mismo sistema que hace 300, 400 años. Como podéis ver, estamos utilizando un sistema bastante obsoleto, que se empezó a utilizar hace 300 años. Y ya no solo eso, sino que encima estamos viendo de que los que lo crearon realmente no querían democracia. Por lo tanto, lo que estamos utilizando ahora no es democracia. Y ojo, a pesar de todo esto, aún habían opositores a todo esto. Pero entonces, Nicodamus, ¿por qué de repente todo este sistema de república de gobierno elegida pasó a llamarse democracia? Es lo que quiero hablaros en el siguiente punto. Y el por qué os he explicado la historia al principio de 1984. Y ahora es cuando llegamos a la tercera etapa, que es la democratización de las elecciones. Y estamos ya hablando de un proceso en el cual ya incluso seguimos viviendo hoy en día, es decir, llega desde el siglo XIX hasta la actualidad. Tenemos muy arraigado de que las elecciones es el santo grial de la democracia, cuando ha quedado demostrado que realmente no lo es. Elecciones, insisto, y creo que lo he dicho ya como 800.000 veces, no es igual a democracia. A medida que fue pasando el tiempo, estas repúblicas electorales se fueron democratizando. ¿Qué significa esto? Que se fueron apropiando de la palabra democracia para asociarlo al concepto de representación electoral, es decir, elecciones. Todo empieza con la obra de Tocqueville llamada La democracia en América. Comenta, como observador totalmente objetivo, cómo funciona el sistema de Estados Unidos. En la obra podemos ver que realmente criticaba este sistema electoral, pero en cambio alababa el sistema de jurados. ¿Por qué? Porque se elegía mediante el sorteo. Al acercarse a la elección, el jefe del Poder Ejecutivo no piensa sino en la lucha que se prepara. No tiene ya por venir, no puede emprender nada. Y no prosigue solo con indolencia, lo que el otro tal vez ha de concluir. Por su parte, la nación tiene sus ojos fijos en un solo punto, y ya no se ocupa más que de vigilar el trabajo del nacimiento que se prepara. Se debe considerar siempre la época que precede inmediatamente a la elección y aquella durante la cual se hace como una suerte de crisis nacional. Largo tiempo antes de que llegue el momento fijado, la elección se convierte en el más grande y, por decirlo así, el único asunto que preocupa a todos los espíritus. Las facciones entonces redoblan su ardor y todas las pasiones artificiales que la imaginación puede crear en un país feliz y tranquilo se agitan en ese momento a plena luz. Por su parte, el presidente está absorbido por el deseo de defenderse. No gobierna ya por el interés del Estado, sino por su reelección. Se rinde ante la mayoría y a menudo, en lugar de hacer resistencia a sus pasiones como su deber lo obliga, corre delante de sus caprichos. A medida que la elección se aproxima, las intrigas se vuelven más activas y la agitación más vivida y difundida. Los ciudadanos se dividen en varios campamentos, cada uno de los cuales toma el nombre de su candidato. La nación entera cae en un estado febril. La elección es entonces el tema cotidiano de los periódicos y el de las conversaciones particulares. El objetivo de todas las gestiones, la meta de todos los pensamientos y el único interés del presente. En el mismo momento es cierto en que la fortuna se ha decidido, ese ardor se disipa, todo se calma y el río, por un momento desbordado, vuelve apaciblemente a su cauce. Pero
¿No es sorprendente que la tormenta haya podido desencadenarse? En cambio, para el jurado, lo que dice es lo siguiente. El jurado, y sobre todo el jurado civil, sirve para introducir en el espíritu de todos los ciudadanos una parte de los hábitos del espíritu del juez, y estos hábitos son precisamente los que preparan el pueblo para ser libre. Al obligar a los hombres a ocuparse de otras cosas que de sus propios negocios, combate el egoísmo individual, que es como la carcoma de las sociedades. El jurado sirve increíblemente para formar el juicio y para aumentar las luces naturales del pueblo. Esa es, en mi opinión, su mayor ventaja. Se le debe considerar como una escuela gratuita y siempre abierta, donde cada jurado va a instruirse de sus derechos, donde entra en comunicación cotidiana con los miembros más instruidos e ilustrados de las clases altas, donde las leyes les son enseñadas de una manera práctica y son puestas al alcance de su inteligencia por los esfuerzos de los abogados, las opiniones del juez y las pasiones mismas de las partes. Pienso que hay que atribuir principalmente la inteligencia práctica y el buen sentido de los estadounidenses a lo largo del uso del jurado en material civil. No sé si el jurado es útil a quienes tienen procesos, pero estoy seguro de que es muy útil a quienes los juzgan. Lo considero como uno de los medios más eficaces de que pueda servirse la sociedad para la educación del pueblo. ¿Qué significa todo esto? Significa que él mismo defiende que el hecho de que sea un sorteo obliga a que los ciudadanos participen más y por lo tanto se eduquen más en temas de, en este caso, de leyes. Y en el caso, imaginemos que fuera para política, para gobernar, se le estaría educando a la sociedad para poder gobernar, para poder hacer política. Sin embargo, a pesar de que Tocqueville se metía un poco con las elecciones y en cambio alababa el sistema de sorteo, como el título se llamaba Democracia por América, pues se le empezó a acuñar ese sistema representativo electoral como democracia. Pero sobre todo empezó a afianzarse democracia como la representación electoral en la constitución que hizo Bélgica en 1831, porque ahí sí que empieza realmente a hablarse de democracia como el sistema representativo electoral, es decir, las elecciones. Y realmente la Constitución de Bélgica de 1831 fue la que se utilizó de modelo para crear el resto de todas las constituciones de Europa. Y por lo tanto se acabó asociando elecciones por democracia. Y a partir de 1850 la lucha por más democracia pasó a ir en contra de las elecciones, a paradójicamente pedir más derecho a voto. Como lo fue, por ejemplo, para las mujeres y para todos los ciudadanos que no fueran solos los de cierta capacidad económica. Y ahí ya nos autoconvencimos de que democracia era igual a elecciones. Nico, ¿qué tiene que ver todo esto con 1984? Pues que realmente la palabra representación electoral se fue al traste, desapareció para llamarse democracia. Porque realmente el concepto de república de gobierno elegida desapareció y pasó a llamarse democracia. La guerra pasó a llamarse menos paz. Y a ver, bueno, pues yo creo que ha quedado demostrado durante todos estos vídeos que he ido haciendo sobre este tema que estamos realmente utilizando un método erróneo, que realmente no hace efectivo el concepto de democracia. Yo no considero que en este caso seamos todos iguales. De hecho, todo lo contrario, lo que está haciendo que las elecciones es que se afiance una aristocracia, una clase aristocrática. Incluso nosotros a la hora de hablar ya lo decimos, la clase política. Un claro ejemplo es todo lo que está pasando con Cataluña y España. La mayoría de la gente no está teniendo ni voz de voto en este tema. Estamos esperando a que dos señores les dé la puñetera gana de hablar y de negociar. Cuando los catalanes y los españoles, la gran mayoría, somos los que queremos que se dialogue y se termine toda esta locura. Entonces, bueno, hasta aquí hemos hecho el repaso de la historia de la democracia y la no democracia, las razones por las que esta democracia o estas elecciones no están surtiendo el efecto que deberían de surtir, y que además no nos está haciendo ningún bien y nosotros mismos nos estamos dando cuenta y cada vez nos estamos desencantando más de este modo de proceder. Entonces sí, Nico, está muy bien criticar, está muy bien poner en duda las bases, pero hay que proponer una solución, ¿no? Pues os voy a ser sincero, ya están habiendo soluciones a este tema, ya están habiendo aplicaciones a lo que es el sistema por sorteo,
Y es lo que voy a explicar en el siguiente vídeo. Y en el siguiente ya realmente yo doy una solución de la que realmente me gusta mucho. Es que es una solución que yo creo que es bastante definitiva en cuanto a aplicar el sorteo. Y por lo tanto que realmente utilicemos la democracia como tiene que ser. Así que nada, si os ha gustado, pues supongo que por aquí tenéis un vídeo que cuando pueda ser, pues obviamente será del siguiente capítulo. Y nada, por aquí suscribiros. Muchas gracias por ver este vídeo, darle a like si os ha gustado, compartirlo si creéis que es interesante y nada, hasta luego, chao.